Ya, muy bien. A ver, voy a compartir de nuevo. Ya. Entonces estamos hablando del sermón expositivo, sus características principales, se puede decir, ¿no? Resumiendo, para que pueda estar en el video, es necesaria una interpretación de ese pasaje. Entonces, ¿cuándo lo hacemos eso? En el momento del análisis del texto. Y ahora, si vas a predicar un capítulo, Romanos 8, que tiene como 35, 37 versículos, entonces necesitas leer los capítulos anteriores. Ese es el contexto textual. Y debes tener una visión panorámica del libro de Romanos, porque vas a predicar un texto bastante extenso. Entonces aplicas la interpretación a ese capítulo. Pero si vas a predicar Romanos 1, digo Romanos 8, del 1 al 11, algo así. Entonces leerías algunos dos capítulos anteriores y posteriores también al capítulo 8. Todo eso incluye el trabajo de análisis del texto, tener la mayor comprensión del texto. Ya hemos dicho los diversos pasos, como hemos hablado para el sermón textual, ese mismo análisis hay que aplicar para este tipo de trabajo, ¿no? Pero también hemos dicho que es con el fin de persuadir. No hay que olvidar, no es solamente impartir conocimiento, que ese conocimiento sea aplicado a una necesidad particular y persuadimos a la gente para que actúe de acuerdo a lo que le hemos predicado. Entonces, si le estamos hablando de consagración, debe haber un cambio en su esfuerzo por servir al Señor. Entonces, no hay que perder de vista que todo sermón debe persuadir. No es solamente informar y darle la profundidad de la Biblia y darle la profundidad de las lenguas originales de la Biblia y todo eso. A veces nos distraemos en esos detalles y nos olvidamos persuadir. Al fin la gente se ha impresionado de nuestro conocimiento, pero no está decidido a asumir un compromiso más profundo con Cristo o a tomar una decisión. De repente el texto pide una decisión, pero no está entusiasmado porque no hemos puesto el énfasis en persuadir. ¿Ve? Eso estamos diciendo. Y también es un texto, el texto es un poco más amplio del que usamos en el sermón textual y por eso entonces el, el bosquejo va a salir de todo ese mm, texto que hemos elegido, de todo el texto. Ya vamos a ir en los detalles, vamos viendo. Aquí está la definición resumida de lo que es un sermón expositivo. Esto es bien práctico. Si entendemos esto, ya nos va a ser más fácil elaborar el sermón expositivo. Dice. Un sermón expositivo es aquel cuyo tema es encontrado directamente del texto, ¿ves? No de una parte del texto, sino eh, es de todo el texto. Como les recordé la ilustración, ¿no? Usted va a un mercado, ve un puesto de papas y entonces se pregunta, ¿qué veo aquí? ¿Qué nombre le pondría a este lugar? Entonces, si usted toma solamente, mira una parte o un costal que está abierto ahí, dice Papa María, y le pone título, Papa María. No, todo ese lugar no se llama Papa María, porque es solo una parte. Entonces, todo ese lugar, ese puesto, ese kiosquito del aceño, se llama variedad de papas. ¿Ves? Entonces, eso está diciendo que el tema tiene que abarcar todo el contenido de ese pasaje. 10, 15 versículos, 20 versículos.
Hay que buscarle un tema. Y eso se elabora. Va a necesitar perfeccionar el tema una vez, otra vez, otra vez. De repente primero te sale un tema largo, pero luego vas estudiando, analizando y tu tema se va a mejorar. ¿Eh? Y luego, ya hablamos del tema, dice, siendo desarrollado con material provisto por la recta interpretación del texto. O sea, todo el material que desarrolla para sus divisiones principales, ya sabemos que es división principal, va a salir del texto que has elegido. No sale de la mente del predicador, sino de lo que dice la Biblia. De ahí tiene que salir las divisiones principales. Si has elaborado un buen tema, entonces te va a salir fácil las divisiones principales. Primero elabora eso, para luego ya preocuparte de las subdivisiones, inciso, todos los detalles, ¿no? Y entonces esa elaboración del bosquejo tiene que ser en el mismo orden que está en la Biblia. A ver, en los ejemplos vamos a ir viendo, ¿no? Es, mm, Salmos 23 tiene 6 versículos. Entonces, la primera división va a abarcar versículo 1 y 2. La segunda división, de repente, el versículo 3. La cuarta división principal, el 4 y el 5. La cuarta división sería el versículo 6, en el mismo orden. Eso exige el sermón expositivo. ¿Eh? Em, ¿Cómo ha salido eso? Porque has interpretado el texto. Hay una línea de pensamiento que el escritor sagrado está desarrollando. Esa línea de pensamiento hay que encontrar. Entonces te vas a poder encontrar también la subdivisión. O sea, él desarrolló un pensamiento amplio, podemos decir, pero también lo desarrolla por partes. En la Biblia también hay estructura. Esa es la perfección de la Biblia, porque no es producto humano. Ese escritor sagrado estaba escribiendo bajo inspiración del Espíritu Santo. Y por eso ahí hay una estructura. Solamente nos falta observarlo ahí, observarlo, darle vuelta al texto, mirarlo de arriba abajo y vas a encontrar que las divisiones están ahí, están ahí. Y va a ser interesante porque va a ser tu descubrimiento. Entonces es el trabajito que nos toca ahora interpretar bien para poder encontrar la estructura que hay en ese pasaje. Y luego dice, para lograr un propósito, y esto es lo más desafiante, ¿no? Para lograr un propósito que armonice con el significado original del texto. Aquí es donde cojean muchos predicadores, avanzan de repente por su tema, sus divisiones, avanzan, ¿no? Estudiando libros, comentarios y todo, pero a veces se olvidan que dice, lograr un propósito que armonice con el significado original del texto. Ahí se olvidan eso, que, que debemos aplicar, así como tenía la intención el escritor original, tenía una intención al comunicar ese mensaje. Eso debemos descubrir y nosotros también debemos tener la misma intención que el escritor original, porque la Biblia fue enviada a nosotros para un propósito particular. Al inconverso, para que conozca que Cristo es el único Salvador. Al creyente, para que crezca en la vida cristiana. ¿Eh? A ver, ahora sí entramos a las preguntas. Adelante, hermano, a ver. Pastor, buenas noches. Sí, siga. Pastor, la pregunta es del tema. Usted me dice que muchos cojean donde dice el significado original, pero dice en la definición que usted ha dicho, dice un sermón expositivo
dice que es aquel cuyo tema encontrado directamente en el texto. O sea que habla del tema, ¿no? Cuyo tema. Pero entonces, ¿cuál es el significado original? Basándonos de, por ejemplo, el ejemplo que ponemos Salmos 23. Ujú. Si el tema, si hemos conseguido el tema, ¿cuál es el significado original? El- lo que quiso, lo que quiso comunicar David con ese salmo, ya tenemos que saber, pero no, que ese salmo fue escrito por David en su experiencia como pastor y todo. Entonces, eso lo aplica en su experiencia de pastor de ovejas, lo aplica de su relación de él como oveja y Jehová como pastor. Y entonces tuvo una intención ahí, de escribir sus experiencias. Y por eso entonces habla en término personal, Jehová es mi pastor. No dice, es el pastor, sino es mi pastor. He tenido una experiencia con él y he encontrado estas bendiciones, vamos a decir, ¿no? Estas provisiones he encontrado, y logra, ¿ves? Lo que él quiso comunicar, nosotros hay que descubrir. No es lo que a nosotros se nos parece. Esto es bonito para exhortar a mi hermano, dice. Esto es bonito para consolar a mi hermano, dice. Por eso es que usamos mal, pues, los versículos. ¿En cuántos días este es mi ejemplo repetitivo que hago, en cuántos días de pastores se usa el texto, dice, yo os daré pastores que apacienten con ciencia y con inteligencia? Y entonces le dice, así debe ser el pastor, están hablando, en el día del pastor. Pero ese versículo no está hablando de ministerio, del pastor, porque está en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento había ministerio de pastor, comenzando nomás. No hay, pues. ¿De qué está hablando entonces? Los pastores eran reyes, profetas y sacerdotes. Eso eran. ¿Ves? De está hablando. Líderes. Os daré líderes nacionales. El rey era un líder nacional, porque estaba dirigiendo, vamos a ir al pueblo de Israel. Es un líder político, no es religioso. Ese es la interpretación de ese texto, pero nosotros de frente lo vamos a la aplicación. No, esto está bonito para predicar en el día del pastor. ¿Ves? Entonces no estamos armonizando con el significado original del texto. Ahí está lo que digo, la debilidad. Ahora, otro ejemplo sería, ¿qué propósito tuvo el apóstol Pablo al escribir Romanos 8? ¿Qué propósito tuvo el apóstol Pablo al escribir Romanos 5? 1 al 10 tiene bastante mensaje de salvación, por decir, consolidar al creyente en la salvación. Pero nosotros de frente, vamos a decir, nos vamos, esto es bonito para hablar de este tema. El amor de Dios es una parte, no es el todo. Es para sermón textual, sí está bien el amor de Dios. ¿Ves? Entonces, hay que pensar entonces en el análisis del texto, qué intención tuvo el escritor sagrado frente a su público. ¿Quién era su público? ¿Ves? Estoy pensando en el escritor sagrado. ¿Quién era su público? En homilética, no, hermenéutica, perdón. En hermenéutica la palabra, las preguntas claves para interpretar es, ¿quién dice este texto? ¿Quién escribió? ¿Y a quién escribió? Entonces recién voy entendiendo qué propósito tuvo este escritor, Pablo, Jonás, no sé, David, para un público específico. ¿Ves? Ahí, cuando yo busco eso, comprendo, entonces recién voy a poder trasladar al tiempo actual. Nosotros también tenemos un buen pastor, que es Jesucristo. Recién voy a poder. Pero si no, me he salido del propósito original del escritor. ¿Eh? Este, ahí está
En las siguientes explicaciones también está aquí, en primer lugar, segundo lugar, dice, ¿no? Y en el tercer lugar, aquí está lo que estábamos hablando, ¿no? Finalmente, el sermón expositivo es caracterizado por una correspondencia justa entre el propósito del sermón y el significado original del texto. En otras palabras, el propósito del sermón expositivo tiene que ser uno que armonice con el propósito que vibraba en el corazón del autor inspirado cuando escribió el texto. Ahí está. Por eso es que necesita análisis, necesita investigación. Ya, a ver, otra pregunta, vamos avanzando. Hay un ejemplo ahí, ¿no? ¿Alguien más? A ver, sermón expositivo. Eh, Aparte de lo que le mandé, aquí está en el libro, está un texto, ¿no? Parte de lo que le mandé, entonces. Efesios 1, 3 al 14, ¿ves? Aquí eh, cuántos versículos está usando, ¿no? 11 versículos. 11 versículos está usando, ¿ves? El propósito general es de consagración. Consagración tiene que ver con servicio, hemos dicho, no es santidad, no. Santidad es propósito ético moral. Ya, el propósito específico también lo ha puesto. Está bien, de presentar de tal manera la grandeza de las bendiciones que tenemos en Cristo, que cada miembro de la iglesia se sienta constreñido a mostrar su gratitud a Dios con una vida que le glorifique. Su gratitud a Dios con una vida, aquí podemos mejorar, ¿no? Con una vida de servicio que le glorifique, porque aquí está hablando de consagración. Ahí pueden ustedes mejorarlo en sus, pongan una nota ahí. Demostrar con una vida de servicio que le glorifique. Ya. Proposición. En esta declaración de gratitud hecha por el apóstol Pablo encontramos razones. Esta es la palabra clave que están diciendo, razones. ¿Qué va a predicar? Razones, razones, razones. Razones justas. Esta es una palabra calificativa que califica esto, ¿no? Porque razones, pues razones justas, como si no está calificando. Es una palabra enfática. Ayuda también en la predicación para que puedas destacar una palabra. De repente esa palabra está en tu división principal. Acompáñale de una palabra que es un calificativo. Entonces va a tener mayor fuerza, razones justas, dice, ¿no? Se dice aquí, Pablo, encontramos razones por qué nosotros, ¿ves? Tiene otro sentido, pero dice razones justas, por qué nosotros también debemos dar gracias a Dios. Sirve. Y entonces, no está la interrogante. ¿Cuál sería la interrogante aquí? Es fácil. ¿Cuáles son esas razones? Porque nosotros también debemos tener gratitud. ¿Cuáles son esas razones? Las razones por la cual debemos tener una actitud de gratitud son las siguientes. Todo eso es un puente para entrar a tu visión principal. Uno, aquí con números romanos, A debe ser aquí. Uno, primero, debemos dar gracias a Dios por, aquí está relacionando esa palabra razones con esta palabra por su propósito de gracia. Pues, algunos pueden omitir de repente esto, ¿no? Debemos dar gracias a Dios por, ¿no? De repente dice, ¿cuál es la primera razón? La primera razón es, debemos dar gracias a Dios por su propósito de gracia, ¿ves? Para enfatizar está hablando eso. Pero de repente va de frente. ¿Cuáles son las razones justas?
Uno, por su propósito de gracia, por su plan de redención. Aquí de frente va a hablar. También puede ser así, por su plan de redención, por su promesa de cumplimiento. Tres divisiones tiene, ¿sí ves? Y está en el mismo orden. Está en el mismo orden. Debemos dar gracias a Dios por su plan de redención. Cristo nos redimió. Ahí va a desarrollar varios versículos, hasta el 11, ¿ves? Y luego dice, debemos dar gracias a Dios por su promesa. No, acá, por su propósito de gracia es 1. Debemos dar gracias a Dios por su propósito de gracia. Y es un propósito ahora eterno, es un propósito amoroso, es un propósito santo. Mira, la palabra clave se relaciona con la división principal por estas palabras, razones por, o porque también, porque, puede ser, razones porque. Y ahora, esta es una división principal, debemos agradecer a Dios por su propósito. Y ahora aquí, es que no tengo otro color, aquí sería otro color para resaltar. Este propósito se ahora lo desarrolla en tres subdivisiones. Entonces, no deja de pensar en dar gracias a Dios, pero ahora va a desarrollar propósito de gracia. Entonces, ese propósito de gracia tiene las siguientes cualidades. Aquí también entonces desarrolla. Es un propósito eterno, amoroso, santo. ¿Ve? No pierde de vista su tema, su proposición, pero ya lo desarrolla, vamos a decir, la división principal tiene que desarrollarlo. Estas son las subdivisiones. ¿Se cuenta? Esto armoniza cada uno armoniza con la división principal. Segundo, debemos gracias a Dios por su plan de redención. Todo lo que va a hablar es de redención. ¿No? A ver, adelante, Manuel. ¿Alguna pregunta? A ver ahí. Pastor, ahora no sé. A ver, se cerró tu audio. Pastor, ahora sí, sí. Tengo problemas con el volumen, por eso es que estoy usando el celular. Pastor, por ejemplo, en el primero, uno de Romanos, el autor ha clasificado solamente por cada división, le ha puesto tres subdivisiones, pero podría haber más subdivisiones, ¿verdad? Por ejemplo, dice que el primero es eterno, Ajá. ya, el segundo es Amoroso. amoroso, tercero es santo, pero ahí se le puede aumentar también, es un propósito perfecto también. Puede haber muchas, ¿verdad, pastor, o no? Sí, sí puede haber, pero que debe salir del texto. Este contenido debe estar en el texto, por eso lo ha puesto, porque Ah, ya, puede pastor, haber ya. bastante propósito, pero dice en otros versículos. Entonces ya no necesita ir a otros versículos cuando el texto hay bastante riqueza, escarba nomás de ahí el texto y vas a tener material. ¿Eh? Pero si el material te dice, o sea, aquí que estamos usando Efesios 1 3 al 4 si en ese, 3 al 14 si en este material hay otros propósitos, sí se puede añadir. A ver. Entonces, vamos por el segundo, debemos dar gracias a Dios por su plan de redención. ¿Ves? Entonces aquí la segunda razón es esto. Habla de redención, la sangre de su Hijo. Luego dice, nos inspira gratitud que este plan de redención efectúa, que produce.
perdona nuestros pecados, ilumina nuestro entendimiento, ennoblece nuestra vida. ¿Ves? O este también puede ser, nos da herencia, porque está usando el versículo 11 donde dice, fuimos hechos su herencia. Está hablando su herencia, nosotros somos su herencia. Eso hay que analizar ese texto. Para el autor de este sermón, lo enfoca así, ennoblece nuestra vida. Entonces, estos son los resultados, lo que produce la redención. Ahí lo va a describir. Hoy lo marqué. Tercero, debemos dar gracias a Dios por su promesa de cumplimiento. Ya eso ya está usando los últimos versículos 13 y 14. ¿Ves? Está en el mismo orden. Y ahí habla del Espíritu Santo, ¿ve? En forma de sello. Fuiste sellado, dice, ¿no? ¿Ves? Y habla también bajo la figura de las arras o adelanto, ¿no? Del Espíritu. Entonces aquí hay una promesa, dice, ¿no? Entonces, en la conclusión también va a seguir desarrollando, ¿no? Reforzando, mejor dicho, lo que ha explicado. Observemos que todas estas bendiciones son bendiciones espirituales. ¿Ya? Segundo, recordemos que la fuente de todas ellas es en Cristo. ¿Por qué tenemos estas bendiciones? Porque lo hemos recibido de Cristo. Tengamos presente finalmente que el propósito, el por qué, razones, estén acá hablando, ¿no? De tanta bendición es que seamos para alabanza de su gloria. Y esta frase repite ahí en ese pasaje, repite varias veces, ¿ah? Para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. Se da cuenta que entonces el autor de este sermón está analizando, sus divisiones están saliendo de estos versículos y lo está presentando también en el mismo orden. ¿Ve? Y ahí van a ver en su libro está en el otro ejemplo. Ya. Ahora vamos dejar de compartir esto y nos vamos. Les mandé el, sí, Salmos 1. Salmo 1 vamos a ver. Ya, porque de este hemos escuchado varios sermones. Salmo 1, abran su Biblia. Acá está, Salmos 1. Primero el análisis. El Salmos 1. Ya. Está en 3 columnas esta forma, ¿no? Ahí está el texto. Entonces, todo el proceso no está, sino aquí ya está el desarrollo, ¿no? Para el análisis tengo que leer el texto y resaltar las palabras que me puede estar sugiriendo la estructura. ¿Cuál es la estructura para este Salmos? Entonces, Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Parece que habla del mismo personaje, pero está usando 3 palabras diferentes, ¿eh? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿En qué se deleita? Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol, esta es una ilustración, como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Aquí también estoy fraccionando el versículo para que me ayude
a entender o puedo descubrir ahí más material para mi sermón. Pero la segunda parte es diferente. Si aquí dice, aquí habla del varón, el varón obediente, consagrado a Dios, etcétera. Entonces aquí habla, no así los malos. Este es el contraste. No así los malos, que son como el tamo. Aquí hay otra ilustración. Aquí árbol y aquí es tamo. Acá está la definición, polvo o paja muy menuda, que queda en las eras después de trillar las semillas. ¿Eh? Entonces, ese es el tamo. Entonces, es diferente de un árbol plantado junto a corrientes de agua y que ha echado raíces, ¿ves? Por tanto, no se levantarán, es la palabra enfática, levantarán los malos en el juicio. Acá hay una idea. La siguiente idea es, ni los pecadores en la congregación de los justos. Aquí sigue hablando de malos y de pecadores sigue hablando, como en el primero. Malos, pecadores. ¿Ves? Todos esos detalles hay que observar. Entonces nos va sugiriendo que hay dos divisiones principales. El 6 es como el resumen, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces el texto me está hablando de los justos y de los malos. Porque este es el resumen de todo lo que está hablando aquí. Entonces estoy analizando. Para mi ayuda, voy a poner los primeros 3 versículos en, en el lado, mirando de frente, en nuestro lado izquierdo. El justo. Este varón es la conducta apropiada. Este es el justo. ¿Qué sucede entonces? Cuando dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Esto es consejo, esto es, vamos a decir, algo que le habla. El malo le habla, pero él no recibe esos consejos. ¿Ves? Entonces ya lo pongo en mis palabras. Estoy analizando el texto, lo pongo en mis palabras. Que ese justo no escucha consejos de malos. ¿Ves? Luego dice, ni estuvo en camino de pecadores. En camino quiere decir que ya hay una participación más activa, más cercana, de repente caminan juntos. ¿Ves? Pero el justo no hace eso, no camina junto a pecadores. Entonces por eso pongo acá, no camina junto a pecadores. ¿Ves? Escarnecedores. ¿Qué es escarnecedores? Algunas palabras tenemos que buscar el significado. A veces deducimos el significado. Esto puede significar, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba que la palabra atrio era alguna parte del altar. En el templo, como dice altar. Y en el templo, gran templo de Salomón había el atrio. No había visto la figura todavía, solamente Biblia. Entonces deducí que era así como el altar, como la parte adelante. Y cuando busqué el significado era patio. ¿Ves? Entonces a veces deducimos el significado. ¿Qué es escarnecedor? Puede ser tertulia, blasfemo. Ajá. ¿Ves? Para ¿Cómo puedes descubrir el significado? Buscando el significado en diccionario castellano, pero también viendo otras versiones de la Biblia. Dios habla hoy, la Biblia de las Américas, también, ¿no? Hubo una versión ya bastante, o sea, es bien amplia, desarrollada, es lenguaje actual. Ella la más sencilla. Escarnecedores tiene este significado de que son los que se burlan de las cosas santas, de las cosas de Dios.
Entonces ahí conversan cosas malas, pues. Y cuando alguien habla del tema de Dios o quiere moderar la conversación, se burlan del bueno. Entonces dice, ni se sienta con escarnecedores. El justo, entonces mira cómo es su conducta. Ahí está, de ahí estoy sacando del primer versículo. Pero sigue hablando la conducta del justo, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Esta palabra me ayuda para la siguiente idea. Le pongo que el justo se deleita en la palabra. O sea, no lee la Biblia por obligación, por deber, ¿no? O porque tiene que informar al pastor o a su maestro de escuela discipulado, ¿no? Que está diciendo, a ver, ¿cuántos capítulos han leído de la Biblia en esta semana? Entonces tienen que informar, ¿no? No, sino él lee la Biblia porque se deleita, ¿ves? Se deleita en la palabra. Luego dice, y en su ley medita, ley palabra, pero ¿no? Medita de día y de noche en la palabra. ¿En qué está ocupado sus pensamientos de ese hombre justo? ¿Ves? Medita, en vez de pensar cosas malas, ¿no? O la imitación de este mundo, ¿no? Diversiones malsanas, ¿no? Conductas equivocadas, criterios de pensamiento contrarios a Dios y a la moral. En vez de usar su fuerza mental en esas cosas, él está usando su mente para meditar en la palabra de Dios. Y dice de día y de noche. La figura 3, el 3. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, porque esta planta, hay plantas que necesita estar cerca del agua. Ahí va a dar su mejor fruto y también va a ser frondoso. En cambio hay otros árboles que con poca, de repente poca humedad puede crecer. Pero este árbol debería estar, dice, junto a corrientes de aguas. Por eso, reflexionando, yo le pongo, es como árbol plantado en lugar apropiado, de acuerdo a su naturaleza, pues, ¿no? Un cactus no lo voy a poner a la orilla del río. Esa planta del cactus crece en el desierto, ese es su ambiente. Luego, es como árbol que da frutos. Aquí dice, fruto en su tiempo. Y su hoja no cae. Dice. Es como árbol que no se debilita. Cuando se caen las flores, digo, las hojas de un árbol, eh, que no es su naturaleza cambiar de hojas, por decir, cada estación o cada año, según la estación. Entonces, si eso ya está diciendo que ese árbol está enfermo, está débil, se llamaría, si se pierde, vamos a decir, ya no es frondoso. Pero aquí tiene ramas escasas, ¿ves? Es mala señal. Es como árbol que no se debilita. Ya, y todo lo que hace prosperará. Esta es una idea nomás, pero está dentro del texto de la figura, ¿no? Tengo que ponerle entonces, es como árbol productivo, porque produce, ¿no? Produce, vamos a decir, como decir, beneficia a su dueño, no le es gravoso, más bien le va a aumentar su capacidad económica a su dueño, ese productivo, que es diferente dar frutos, pero este produce finanzas. Ahí tengo argumentos ya las divisiones, ¿no? Y en el lado derecho entonces voy a ver el malo. El, el malo que tiene otra conducta. Dice, no así los malos, que son como el tamo. ¿eh? Que arrebata el viento. Viento mi celular.
¿Qué estamos hablando? Como ya hemos entendido qué es el tamo, es un polvo paja muy menuda, dicen. Entonces le pongo Es el la pelusa, es pelusa, una dice. pelusa del algodón. Uf, mira, ve, eso se lo lleva el viento, pues rápido. Es tan frágil como el tamo. Se lo pongo, ¿no? El- ay, mi celular se está lejos. Sigamos, a ver. Es tan inestable como la pelusa, como bien dice, ahí está la acotación, ¿no? El aporte, ¿ves? Que nos da el analizar, ¿no? Es tan frágil como el tamo, pero también es tan inestable como la pelusa, donde lo lleva el viento, ahí va, pues. Y luego, más adelante, eh, no podrá, no podrá evitar el juicio divino. No pertenecerá a la congregación de los justos, ni los pecadores en la congregación. En el grupo de los justos no va a estar el malo. No, no le gusta ese ambiente, estar con los moralistas, con los santos, no le gusta estar, ¿ves? Al malo. Luego ya del 6 puede ser el mismo Dios que sustenta o ayuda al justo, al malo le condenará eternamente. En fin, estas son ideas que estoy sacando del análisis, pero que en mi elaboración de mi texto me va a servir. No va a ir igualito así como está el bosquejo, pero ya me ayuda porque está saliendo del texto. ¿Ves? ¿Dónde va a estar ubicado? Ya me va a ayudar el bosquejo. Entonces, esto es solamente análisis, ¿no? Hasta aquí hemos analizado, vamos al bosquejo ahora, producto de este Salmos, ¿no? Muy bien. A ver, el, el bosquejo, ¿dónde está? Acá está. Entonces ya pienso en un tema. Si está hablando, el, el tema debe salir, dice, de todo el texto. Y a ver, miren ese tema, abarca todo. ¿Por qué le puse cómo ser feliz? A ver, un ratito. ¿De dónde ha salido la palabra feliz? Para que sea parte del tema. A ver quién apoya. A ver, leyendo su texto, la Biblia. Puede ser de lo que dice la palabra bienaventurado, ¿no? Bien, eso es bueno, porque eso es lo que significa. Eh, esa palabra, hay que buscarlo en diversos, Se encuentra en te- 1.1. claro, en el 1.1, pero en diversas versiones. En otra versión lo ponen dichosos. En vez de bienaventurado lo ponen dichosos. Ya los que han analizado ya cómo decir, generalmente la Biblia, hay muchos lugares donde se usa la palabra bienaventurado y le acompaña la razón por qué. Entonces aquí también, ¿por qué dice bienaventurados a ese hombre, ¿no? Y entonces, ¿cómo voy a
¿cómo voy a ubicar ahora si está hablando del malo y del bueno, del justo y del bueno? Porque el sermón expositivo me dice, tiene que tener un tema, no puede ser aquí habría dos temas, el camino de los malos y de los justos, o mejor, el camino de los justos y de los malos, habría dos temas. Ya estaríamos cayendo en pluralidad eh, de temas. Cuando usamos, em, la palabra y, ese es el problema. Entonces tengo que arreglarlo. Tengo que arreglarlo para mi propósito, ¿ves? Ahí hay un arreglo entonces. Entonces, se pueden tener aparte la hojita, también eso ayuda, ¿no? ¿Cómo lo hemos trasladado aquí? Aquí ya tengo que elaborar la, eh, la proposición. No está todo, pero ahí está la proposición en hecho. No está la interrogante, no está la respuesta a la oración tradicional, pero ahí está la proposición. Dice. La palabra clave es como una definición, algo así que puedo hablar, ¿no? O también puedo hablar de ser feliz en la introducción, para llamar la atención. ¿Qué es ser feliz, no? Trabajamos para ser feliz, vivimos para ser feliz. Entonces nadie va a decir que no quiere ser feliz. Entonces la Biblia te está dando un consejo aquí. Si quieres ser feliz, a ver, ¿qué nos dice? ¿Eh? Entonces, mm, en este texto, en todo este texto, encontramos el camino a la felicidad. Y para ello debemos tomar los siguientes pasos. Pasos es la palabra clave. En esta palabra pasos sí lo voy a incluir los 6 versículos. Paso 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí está el bosquejo. Otra vez les recomiendo, ponle en mayúsculas. Y si lo ponen en letras minúsculas, hazlo con letras negritas, ayudar, ¿no? O como está aquí, ¿no? Está resaltado las divisiones principales. Eso te va a ayudar cuando expones tu bosquejo, tu sermón. Por eso, para renunciar. El primer paso que debe ser, entonces, renunciar a malas influencias. En las subdivisiones está todo lo que he analizado, pero este material debe tener un nombre. Y por eso le puse malas influencias, ¿no? Aquel que está en un mal camino se describen aquí por medio de 3 calificativos. Malos, pecadores, escarnecedores. Y entonces eso es lo que debe ser. Para ser feliz hay que renunciar a estas malas influencias. O vas a ser feliz escuchando consejos de malos. O vas a ser feliz andando junto a los pecadores, ¿no? O vas a ser feliz sentándote y pasando tiempo con los burladores, con los que burlan las cosas de Dios, las cosas de la moralidad, del buen orden, de la prosperidad. Andando con ellos vas a ser feliz. De lo contrario estoy diciendo. Entonces, hay que renunciar a esas malas influencias. Segundo, reconocer la buena influencia de la palabra de Dios. Pongo ahora el siguiente paso, ¿no? Porque ahí dicen, sino que en la ley de Jehová se deleita, dicen. Lo demuestra deleitándose en la palabra. Lo demuestra meditando en la palabra. Y de hecho que esto va a dar el siguiente fruto, lo demuestra obedeciendo la palabra. ¿Ya? Ese es el bueno. Pues. Y luego, ahora el versículo 13 son como la recompensa, las bendiciones de haber tomado decisiones en versículo 1 y 2. Entonces, de todas las ilustraciones sale la idea de que son bendiciones. Le pongo este nombre. Lo que he analizado anteriormente, le pongo ese nombre.
para poder armonizar con el bosquejo, entonces tengo que ponerle disfrutar de las bendiciones del buen camino. Porque está hablando de camino de conducta, pues, disfrutar de las bendiciones del buen camino. Y allí, así como están, será, así como analizamos, será como árbol plantado en lugar apropiado. Será como un árbol que da frutos, será como árbol que no se debilita, será como árbol productivo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que voy a disfrutar. En fin, la felicidad, si queremos ser reflexionando, ¿no?, sobre la felicidad no es cuando se llega a la cumbre de tus metas, tus objetivos en esta tierra, sino cuando estás subiendo hacia la cumbre, también se puede ser feliz. Eso es disfrutar de ese momento, de ese esfuerzo, de sacrificio, cierta negación de repente. ¿No? De repente no es hacer las cosas comunes, ¿no?, fáciles, pero hay que disfrutar de ese camino hacia la felicidad. Eso. El 4 al 6, entonces tengo que agruparlo ya, lo que habla del malo, con esta expresión, reflexionar sobre el destino de los que siguen el mal camino o la mala conducta, ¿no? Tengo que pensar entonces qué consecuencias hay, ¿no? ¿Cuál es el destino? Ser tan frágil como el tamo, tan frágil, ¿no?, que se quiebra, no tiene consistencia, es llevado por otros. Y, ¿no?, hay varias cosas que ahí se puede aplicar. Ser tan inestable como la pelusa. Inestable. Entonces, para ser feliz, alcanzar metas, hay que mantener estabilidad. Por ejemplo, en tu esfuerzo de estudio, hay que mantener estabilidad en el trabajo. Hay un horario. En tus hábitos personales. Entonces, tengo que reflexionar, el malo no tiene respeto por horarios, por normas de convivencia, ¿no? Y ¿cómo ser feliz? Dice, luego tengo que reflexionar sobre no poder evitar el juicio divino. Sí o sí, un día nos vamos a encontrar ante Dios. O en esta tierra también se está cosechando las consecuencias de seguir por esos malos caminos. Y no se va a poder evitar eso. Lo que se siembra se cosecha. ¿Ve? Luego, no pertenecer a la congregación de los justos. O sea, hay un grupo de personas que están avanzando, que están haciendo patria, podemos decir, ¿no? Están haciendo algo positivo por su país, por su familia. ¿En, ¿En qué grupo te sentirías feliz? O sea, viendo que hay otros que están esforzándose por su familia, están sacando adelante, es decir, ¿no?, su familia, hay armonía, se ve cómo caminan. O estar en el otro grupo que mira, ¿no?, que hay destrucción, todo ser de tragedias por andar por malos caminos. Entonces, no pertenecer a esa congregación. Aquí no está hablando de iglesias, sino de grupos, podemos decir, ¿no?, que se congregan. Es diferente, ¿no? Entonces, ¿a qué grupo perteneces? Y tengo que pensar, como dice, ¿no?, la sentencia ahí, ¿no? Mas la senda de los malos perecerá, dice, perecerá. Esto nos habla de un destino fatal en esta tierra y en la eternidad. Si pensamos en la eternidad, entonces terminar en la condenación eterna. Eso tengo que pensar. Entonces en la vida no es decidir emocionalmente por el momento del placer, vamos a decir, sino tengo que
sentarme y ser sereno. ¿A dónde estoy llevando mi vida? Yo quiero ser feliz, pero voy a ser feliz yendo por el mal camino o voy a ser feliz yendo por el buen camino. Entonces, todo ese material lo estoy sacando del texto, pues. Pero ordenando, aunque ahí hay dos grupos, podemos decir, no, dos bloques que son como totalmente diferentes, pero tengo que armonizarlo bajo un tema que, que yo creo que es el propósito. Como comienza, bienaventurado el hombre que no anduvo. Bajo ese propósito, entonces tengo que armonizarlo, lo que dice también sobre los malos. Este es un ejemplo entonces de análisis y resultado de un bosquejo, de sermón expositivo. Ya, preguntas, a ver, ¿se puede mejorar? Todo se puede mejorar en esta tierra, hermanos. Nada es perfecto. Los sermones que haces, sí que es lindo, vamos a decir, tuvo resultados, todo, pero puede mejorarse. Te ha salido un sermón regular, puede mejorarse, hermanos. Te salió un sermón malo, vamos a decir, y esto no tiene ni pie ni cabeza, pero puede mejorar. En esta tierra se puede mejorarse. Ahora que hay que tener paciencia y esfuerzo en esta elaboración. Es desafiante, el sermón expositivo es el más desafiante para los predicadores. ¿Preguntas sobre este sermón? Pastor, Sí, hermano. entonces lo que se recomienda es para preparar un sermón, la Biblia, la Santa Biblia, la versión 60 por Reina Valera. Los demás solamente para poder identificar las palabras o ayudar, ¿no? Con las palabras, con el significado de las palabras, perdón. Ujú, también. También, ¿no, pastor? Por ejemplo, acá estaba leyendo, por ejemplo, bienaventurado, por ejemplo, en NBI no dice bienaventurado, dice pues dichoso, ¿no? Ajá. Pero que es la misma también a la vez. Sí, Entonces, dice. hay palabras, por ejemplo, en el versículo 1 dice, pues, por ejemplo, en Reina Valera nos dice consejo de malos, ¿no? O de camino de pecadores, pero acá se sienta en tertulias, mojadores. Ajá. Entonces habla otro significado de las palabras. Entonces, quiere decir, pastor, para hacer un sermón, en caso de nosotros, a hablar con la Biblia de Reina Valera, ¿correcto? O también se puede hacer de otras Biblias. Este, la Reina Buena Valera, pregunta, siervo. la Reina Valera ha sido, como si cuestionada, se puede decir, ¿no? El, le han sacado bastantes errores, pero así como vamos, si se analiza y todas esas cosas, también tenemos que ver el otro lado. No sé si los analistas esos se han hecho esa pregunta. ¿Hubo resultados en ese tiempo que solamente existía la Reina Valera? ¿Avanzó el Evangelio? ¿Hubo conversiones? ¿Se edificó la iglesia? Eso hay que ver también. Pastor, un ratito. Creo que está mal. Ya, pastor, lo que usted dice de repente en esos tiempos, por la persecución de la Iglesia Católica, todos se han avanzado en Reina Valera, ¿no? Hablando de los cristianos, así, con todo, con sus errores, pero cuando lees otras Biblias, también es entendible, pastor, se ve también, ¿no? Yo Ah, creo que los cambios sí hubo, pues a medida que va pasando el tiempo, ¿no? ajá. Y muchas veces por ejemplo, a la Biblia de Nácar y Columna la han satanizado, pero realmente yo no encuentro nada malo, a lo contrario, ¿no? Te ayuda bastante, ¿no? En caso de nosotros para estudio, por ejemplo. Ajá. Este, lo que yo asumí es que también hay que tener una mente abierta y ver, vamos a decir, si la redacción y todo eso puede perfeccionarse porque el lenguaje evoluciona, fe. Entonces, por ejemplo, en la Reina Valera
Talmud, dice, Talmud. ¿Qué es Talmud? Y las otras versiones ya lo hacen más sencillo, una vasija, ¿ves? El lenguaje evoluciona, por eso puedes, el aporte de todo eso, ¿no? Pero desautorizar a la Reina Valera ya es mucho. Entonces yo parto mi estudio desde la Reina Valera y comparo con otras versiones también, otros comentaristas. Pastor, Siga, mi hermano Reinaldo. O alguien. Pastor Terry, Siga. sobre la Reina Valera, primero, creo que es el libro más que se asemeja a la original de todos los libros, porque la mayoría también lo que son de NBI, la nueva traducción y toda la latinoamericana, tratan de explicarlo en nuestro lenguaje, pero no tiene esa profundidad en cuanto a los palabras que se ha puesto, porque a veces uno se ha puesto sinónimos, pero no son iguales de lo Ajá. que quiere transmitir el mensaje en la palabra de Dios. Ese sería uno. Claro que Reina Valera sí tiene varios agregados, textos que se complementaron para dar a entender, ¿no? Pero comparando con los demás, es la más confiable que tenemos hasta el momento, desde su traducción. Pero viendo sobre el sermón, pastor, eh, me he quedado un poco sorprendido por lo que usted ha armado con, con toda la persuasión que uno debería hacer o darlo al momento de poder compartir la palabra, ¿no? Interesante, porque o sea, en el Salmo encontrarlo o una predicación textual que no puede hacerlo, me motiva bastante, porque casi siempre me encanta compartir la palabra, pero ya del perícope completo, porque ahí uno da a entender eh, exactamente a qué se refiere o de qué se trata el texto, ¿no? Mm, Porque cuando lees una parte, a veces uno a lo que conviene agarra, pero no es como entenderlo el texto completo, ¿no? ajá. Sí, eso es como la definición de homilética dice ciencia y arte. Las dos cosas tienen que caminar. La ciencia te obliga a Ah, buen dato, profe. analizar, vamos a decir, ¿no? A buscar ahí los detalles. Diccionario, eh, común, ¿no? Español que usamos, pero también el diccionario bíblico y luego también el diccionario que no, hay diccionarios que nos dan el significado de las palabras, ¿no? ¿Cuál es por decir, esa palabra lo descomponen y van entonces su origen, la raíz, la desinencia. Esos son diccionarios que te ayudan también. Y ahora ya está saliendo con los idiomas, ¿no? De griego y hebreo, enciclopedias, diccionarios, este, todo ese análisis, todo ese análisis te va a ayudar a conseguir material. Y el arte es ahora, has conseguido todo ese material, ¿qué vas a construir? El arquitecto puede construir una casa rectangular y a punto, pero puede ponerle ahí los adornos, la decoración exterior, ¿ah? O sea, de fuera se va a ver diferente. Ella es el arte del predicador, pe. Con todo ese material, ¿qué haces? Ya es lo personal, pe. Y he aprendido a hacerlo así en estas formas, es decir, buscando el orden, buscando que recuerden mis oyentes el sermón que he predicado. Eso es lo que hago, ¿no? ¿Seguimos adelante? Seguimos. El otro, a ver, el otro ejemplo, estamos viendo por aquí. Ya, aquí es de saqueo también, dos bosquejos. Vamos a ver primero
el bosquejo que es de un comentario, pero también está más desarrollado, ¿no? El bosquejo que es, está más desarrollado. Y el otro ya es, el otro bosquejo ya es con énfasis evangelístico. A ver, vamos a ver, compartir. El sermón expositivo puede salir de un pasaje narrativo también. Por eso es este ejemplo. El caso de Zaqueo. Aquí está. El caso de Zaqueo es un pasaje narrativo. Este es del comentario Mundo Hispano. Ahí está su referencia SMH. Comentario Mundo Hispano, pero no te presenta así, podemos decir, ¿no? Sino que aquí hay cierto desarrollo. Pero en sí te presenta la idea de un sermón. Comentario Mundo Hispano. Entonces de ahí arreglándole. Dice, ¿no? El tema, la oportunidad de saqueo. Relato breve del incidente como introducción, el paso de Jesús, la noticia de su llegada, el interés de Zaqueo y su probable origen, la posición social de este, era rico, dice. Obstáculos vencidos, ve a Jesús, le ve, lo llama, quiere ir a su casa, es recibido con gozo, murmuraciones contra Jesús, declaración de Zaqueo y respuesta de Jesús. Entonces hay estos detalles, hay que enfatizar ahí. O si has leído la Biblia, o si no, lo narras ya en tu propia versión. Zaqueo, un hombre que tiene grandes oportunidades y las aprovechas. ¿Cuáles fueron esas oportunidades? Uno, de ver a Jesús. Es la primera oportunidad, de ver a Jesús. Él quería mirar a Jesús. Aquí sí puedo cambiar de color, ¿no? Entonces, era un hombre público y rico y estaría muy ocupado, pero él se dio el tiempo necesario para ver a Jesús. Todos deseaban verlo, aún los extranjeros. En ese tiempo había un interés, ¿no? Jesús era bien famoso. Había un interés en ver a Jesús, ¿no? De repente recibir sus milagros también, pero algunas personas acompañaban a Jesús solo para ver qué hace ahora, ¿no? Los profetas habían deseado verlo, dice. Eso habla Juan 8:56. Nadie mayor que Jesús ha existido. Ahora aplica, nosotros tenemos la oportunidad de reconocerlo en la descripción de él, que de él nos hacen los evangelios. Es mayor que de aquel día que tuvo Zaqueo. Nosotros tenemos, si no podemos ver a Jesús físicamente, pero a través de los evangelios y de las epístolas podemos ver más de Jesús, lo que ellos tuvieron la oportunidad, ¿no? Hablan de Jesús. La segunda oportunidad de recibirle en su casa. Él no pensaba que iba Jesús a hospedarse en su casa, sino solamente mira, dice, un honor que no se había imaginado. Ningún huésped más honorable y digno. Zaqueo indigno de tal honor, pero lleno de gozo. No se atemorizó ante la murmuración de sus vecinos y paisanos, ¿no? Sino porque los cobradores de impuestos eran mal vistos, no eran apreciados por sus paisanos judíos, porque él trabajaba para Roma. La aplicación ya, también quiere entrar a nuestra casa y a nuestro corazón, Apocalipsis 3:20, relacionarse con nuestra vida, presidir en nuestro hogar, negocio, etcétera, ¿no? ¿Cuánto cuidado tenemos de no decir o hacer nada que ofenda a nuestros huéspedes distinguidos? ¿Quién es Cristo también? Si tú eres cristiano, Cristo también habita en tu casa. Luego, tercera oportunidad es de recibir sus enseñanzas. Jesús no fue solo a comer, reveló aquí a Zaqueo un nuevo mundo, despertó en él nuevos anhelos. O sea, Jesús no fue con una exhortación, le dijo, ladrón, mira, tanto daño estás haciendo a tus paisanos, nada. Su presencia es lo que
conmovió la situación moral de Zaqueo, ¿eh? Zaqueo tuvo motivos sanos para imitar a Jesús y por eso él supo percibir las enseñanzas de Cristo, por las palabras y el ejemplo de Cristo, ¿no? Y hoy podemos gozar de igual privilegio. Quien tiene un Nuevo Testamento y lo lee pidiendo la iluminación del Espíritu Santo, está recibiendo la enseñanza de Cristo, ¿sí? Aquel que escucha a un predicador sencillo puede escuchar el llamado de Cristo. Es la segunda, tercera oportunidad. ¿De qué? Cuarta, de cambiar su vida. Lo necesitaba aquel hombre, pero cuán difícil parecía que se desatara de la vida pasada. Cristo dio la oportunidad e inspiró la resolución. O sea que él tuvo que tomar una decisión, ¿no? Decisión tan drástica, ¿no? En su vida, pero el problema es que ahí vemos algunos, no es problema, sino las facilidades que vemos es que la gracia de Dios estaba operando en Zaqueo y además también la familia tuvo un actuar positivo. No se opuso a las decisiones de Zaqueo, porque para que su vida tome rumbo nuevo ha sido un desafío para Zaqueo. ¿Ah? Zaqueo no podía seguir siendo el mismo después de aquella visita, ¿no? Porque no solo Jesús llegó a la puerta de su casa, sino se hospedó, ¿eh? Ojo, ¿hemos entendido el texto? Dijo, es necesario que hoy pose en tu casa. Se quedó toda aquella tarde, aquella noche, al día siguiente entonces salió Jesús, según el texto que estoy entendiendo. Tal oportunidad y la gracia para aprovechar ofrece a cada pecador a quien llama. Dice. La esperanza para este mundo es que el hombre puede cambiar si le da una oportunidad a Cristo. Decía. La siguiente oportunidad que tiene es de confesar públicamente. Zaqueo, ¿no? Cristo provocó tal confesión, la ha demandado todos los que han creído en él, la demanda ahora también. Y ahí está Romanos 10:9. Esto se refuerza la idea, no hay que explicar esto, eso es para otro sermón, pero para reforzar la idea se cita Romanos 10:9 y 10. La confesión es algo público. Cuando estás feliz de una noticia, lo haces público. Cristo es la mejor noticia en tu vida y no puedes mantenerlo en secreto. Cuando estás desbordando de felicidad, tu boca hablará de las cosas que abundan en tu corazón. Aquellos que no confiesan públicamente a Cristo no están felices de su relación con Cristo. La confesión te compromete a algo. Si él lo dijo así públicamente, tenía que tomar esas decisiones. Le devuelvo, dice 4 veces, ¿no? Le doy la mitad de mis bienes. Son decisiones que está confesando públicamente. No creo que se hubiera quedado sin hacer esos cambios. Zaqueo se comprometió públicamente a enmendar sus errores y eso lo comprometió. Si sus conocidos no hubieran visto un cambio, habrían dicho que Zaqueo no es un hombre de palabra. Y por último, ya acá hay un movimiento progresivo para llevarle a este punto, la oportunidad de ser salvo. Porque Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Esa es la buena noticia para Zaqueo. Esta bendición se extiende para su familia. Cuando una persona recibe a Cristo, entonces la bendición se extiende hacia los que viven en esa casa. No es que son salvos ya, sino que la influencia positiva del Evangelio llega a esa casa, ¿no? Cristo vino con una misión específica a esta tierra, buscar y salvar lo que se había perdido, y el único modo de salvar a la humanidad de sus pecados es Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Claro, un poco se enfatiza ahí la obra de Cristo para que la persona no ponga su fe en Jesús. Luego es la oportunidad que quiere dar a todos los hombres, la que tiene
cada uno que ha oído el Evangelio. Conclusión, fueron oportunidades concedidas por la bondad del Señor, no merecidas por Zaqueo, nadie las merece. Fueron oportunidades únicas en la vida de Zaqueo. Cristo no volvió a pasar por Jericó. Esta puede ser la última oportunidad para el oyente, ¿no? ¿Qué harás con ella? Zaqueo las aprovechó. Pudo haberlas menospreciado, aplazar su resolución. Esto hubiera sido fatal para aquel hombre. La entrada de Jesús a su casa marcó el principio de una nueva época. Con Cristo entró la luz, la paz, la felicidad, la alegría, la vida. Recíbela y tendrás iguales bendiciones. Recibe a Cristo, ¿no? Ya. Esto es les dije, ¿no? El comentario Mundo Hispano. Es una forma de desarrollar. También está usando todo el texto. Lo está usando. ¿Ya? A ver, dejamos de compartir. Como les dijo, ¿no? Se puede mejorar también ese sermón, pero hay que analizarlo, perfeccionarlo, ¿no? A ver. El otro está siguiente, el mismo texto. A ver, acá está. Está en 2 páginas, 3 páginas. Uy. Ya, este está en letra grande. En letra grande Cuatro está páginas. 4 páginas. 4 páginas, sí. Pero el último es como un resumen que está hecho. Está en letra grande, 14 está. Aquí sí está la proposición, ¿no? El relato de Zaqueo, siempre cuando es un pasaje narrativo, es que hay personas que no han leído, que nunca han leído acerca de Zaqueo, entonces tenemos que mencionar la historia. O lo lees en la Biblia, pero de una forma dramática, que vamos a decir, le da sentido. O si no, lo cuentas en tus propias palabras. Pero recuerde que es la introducción y ten cuidado de no extenderte en muchos detalles cuando es un pasaje narrativo, ¿no? Y ahí has pasado entonces. Luego dice, ¿no? O de aquí de frente entra ya esto es evangelístico. Pues. El evangelista desde el inicio ya está persuadiendo a la gente acerca de su tema. Por eso el relato del encuentro de Zaqueo con Jesús nos ayudará a comprender que no está lejos de nuestras posibilidades poder encontrarnos con Cristo como nuestro Salvador personal. ¿Ves? Esta expresión de evangelista. ¿Qué hizo Zaqueo para encontrarse con Jesús? Y usted en esta noche también puede encontrarse con Jesús. La profesión. Si usted desea conocer más de Cristo como Salvador de toda la humanidad, puede hacer las actividades. Palabra clave. Actividades. ¿Qué hizo Zaqueo? Interrogante. ¿Qué actividades hizo Zaqueo? Zaqueo hizo las siguientes actividades. ¿Qué dice? Tuvo un deseo de conocerle. Eso es lo primero. Es un poco parecido al otro sermón, ¿no? ¿Y de dónde sale esta división de la frase que dice, procuraba ver quién era Jesús? De ahí sale esta división principal. Está en el mismo orden, ¿eh? Pero lo desarrolla con 3 subdivisiones. Un deseo inherente, un deseo sincero, un deseo intenso. Inherente es congénito, que vamos a decir, en nuestro ser, ¿no? ¿Ya? Hay un deseo innato en el corazón humano. Lo demuestra cuando reza, cuando invoca a Dios, cuando se encomienda a Dios, cuando cumple con sus ritos y ceremonias de una religión,
cuando hace caso a su conciencia, ¿ves? En nuestra patria hay mucha gente religiosa y creen en Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo, pero también creen pues, en la Virgen María, San José y todos los santos. ¿Ves? Pero hay gente que cree en Dios. Eso está demostrando ese deseo, ¿no? Si no satisface ese deseo, el hombre se pierde en muchas cosas. Esos sustitutos crean una falsa esperanza en el corazón del hombre. ¿No? Y si estás en un ambiente católico, este es el momento de felicitarlo. Dice, no, le felicito que usted esté con nosotros porque usted ha mostrado un deseo para las cosas de Dios. ¿No? Le felicito que usted accedió a la invitación de su familiar o de un amigo para que esté con nosotros. ¿No? Porque usted ha demostrado ese deseo que hay en el fondo de su alma, hay un deseo de Dios. ¿Eh? Luego hay un deseo sincero, dice. No era la simple curiosidad. Creo que veía a Jesús como una posibilidad para llenar el vacío de su vida. Hasta aquí había vivido para hacer riquezas. Está hablando de su contexto que está viviendo, pues, Zaqueo. Por eso no le daba plena satisfacción ni propósito a su vida. Creo que anticipaba que un encuentro con Cristo marcaría su vida para siempre. ¿Eh? Entonces, le estamos dando explicación, ¿no? De que en esto de relacionarnos con Dios se necesita sinceridad. Estamos preparando su corazón, ¿no? Para que cuando tome una decisión que sea sincero. ¿No? Luego un deseo intenso que lo motivó a postergar sus actividades como jefe de publicanos. Este hombre era bien ocupado y hombre rico, pero por ese deseo intenso, entonces tuvo que postergar, ¿no? Otras actividades. Jesucristo no solo es el deseado de las naciones de los pobres, sino también de los personajes importantes y ricos. Ese es su desarrollo de la primera división. La segunda división dice, ¿qué actividad más hizo Zaqueo? Hizo algo fuera de lo común. Sale de la expresión, se subió a un árbol sicómoro. ¿Ya? Entonces vamos viendo a Zaqueo. Dice, lo común es que los ricos cuidan su imagen. Lo común es cuidarse del qué dirán. Lo común es seguir la corriente de la multitud. Pero en Zaqueo vamos a ver que es diferente. Por eso dice, él hizo algo fuera de lo común. Siendo un hombre muy popular y rico, pero ahora actúa como un niño. Quizás estaba con su ropa de gala, ¿no? Naturalmente no bien elegante, pero se subió al árbol como un niño. Luego, lo común es cuidarse del qué dirán. No se preocupó qué dirán sus amigos del club, los exclusivos. El qué dirán ha obstaculizado para que muchos no se encuentren con Cristo. Ahí está, ahí puedes aplicar, ¿no? ¿Qué dirán mis amigos? ¿No? ¿Qué dirá mi compadre? ¿No? Con él siempre salimos a la esquina, a la cantina. ¿Qué dirán? Cuando el hombre se presenta delante de Dios en el juicio, no va a poder argumentar diciendo, yo no busqué a Cristo por cuidar mi prestigio. Yo no cambié mi forma de vivir por temor a mis amigos de cantina, porque ellos se burlarían de mí. Allí no habrá excusa que valga. ¿Ves? Entonces, ¿qué vale más? ¿La opinión de los amigos? O vamos a decir, el arreglar cuentas con Dios. El que arreglas tu destino eterno. El que aseguras tu destino eterno. ¿Qué vale más? Tercero, lo común es seguir la corriente de la multitud. Se evalúa lo correcto por la opinión general. Si sigues la corriente de una conducta, estás haciendo lo usual que hace la gente. Claro.
Eso es lo usual es hablar palabrotas, lo usual es mostrarse violento, ¿no? Lo mostrarse orgulloso, presumir, vamos a decir, eso es lo usual. Ahí afecto a algunos, ¿no? A algunos hábitos que el ser humano decide a veces, ¿no? Lo habitual es que el hombre sea infiel a su esposa. Lo inusual es que el hombre sea fiel a su esposa. Una especie en extinción es el hombre fiel. A los hombres estoy hablando. Lo común es dejarse absorber por la cultura de la corrupción. Esto para Perú. Es muy fácil dejarse absorber por la cultura de la deshonestidad, de la mentira, de la violencia familiar, del abuso hacia el más débil. Pero vivir en medio de esa cultura de una forma diferente, eso es para valientes. Lo común es sacrificar fácilmente su convicción personal para los jóvenes. El hombre de convicción personal hará cosas fuera de lo habitual, porque esa convicción lo ha forjado en un tiempo de reflexión, de aprendizaje. Tener una convicción es evaluar los pros y los contras de mi conducta personal. Entonces yo tengo que asumir una convicción. ¿Voy a vivir acompañado de la droga? ¿Voy a vivir acompañado del licor? Así, ¿no? Y acompañado de estos amigotes mentirosos, ¿voy a triunfar? Tengo que evaluar los pros y los contras de mi conducta, ¿no? Entonces desarrollo una convicción. Fácil es decir, yo soy libre pensador, pero a veces no defiende sus convicciones personales. El libre pensador mantiene firme su convicción en todo sitio. El encuentro con Cristo es algo fuera de lo ordinario, es una experiencia súper extraordinaria. Tercero, la actividad descendió a prisa. Entonces, él descendió a prisa, Zaqueo descendió a prisa. Y aquí lo que les estoy enseñando también es que para que te facilite a desarrollar las subdivisiones, aplícale alguna pregunta. Aquí no está escrito la pregunta, pero está en mi mente. Cuando voy a poner pregunta, entonces pongo punto y creo la pregunta. ¿Cuál sería la pregunta aquí? Zaqueo descendió a prisa. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué descendió a prisa? ¿Ves? Esa pregunta me va a ayudar a desarrollar en forma ordenada mis subdivisiones. Me va a salir, descendió a prisa, dices. Me pregunto, ¿por qué descendió a prisa? Si lo aplico, otra pregunta sería, ¿cómo descendió a prisa? Ya tendría otras divisiones. Pero como planteo bien, ¿por qué descendió a prisa? Entonces respondo, porque Zaqueo comprendió quién le llamaba. ¿Quién le llamaba a Zaqueo? Cristo, pues. Ahí está. Zaqueo tuvo que tomar una decisión frente al llamado de Cristo. Obedecerle inmediatamente o rechazar esa hermosa oportunidad. Como esto es evangelístico, entonces ahí está aplicando continuamente. Hoy día no te llama un simple predicador, te está llamando el Rey de Reyes, Cristo. ¿Eh? Segunda razón, ¿por qué descendió a prisa Zaqueo? Porque comprendió que era su tiempo. Tanto tiempo había pensado en conocer a Cristo. Ahora que se le presenta la oportunidad, ¿qué va a hacer? Descendió a prisa. Ese era su tiempo. Él no está pensando, ya habrá otra oportunidad de aquí a 6 meses, al otro año. Ese era su tiempo, su momento preciso. Tercera razón, porque comprendió que era la manera de Jesús. Él tenía otras maneras, pero esta es la manera de Jesús. Zaqueo quería que para encontrarse con Jesús tenía que subir, por eso subió a un árbol. Pero Cristo le dice, desciende. ¿Ves?
Algunos creen que para encontrarse con Jesús tienen que ascender, pero Jesús le dice, desciende de tu árbol que se llama orgullo, incredulidad, religiosidad, aparente moralidad, autojustificación, intelectualidad, sabiduría humana, autosuficiencia por el dinero. Desciende de tu árbol. Cristo vino a salvar a los pecadores. ¿Ya ves? Entonces, él tenía que descender a prisa porque esto era la manera de Jesús, no es la manera del hombre. Cuarto, porque comprendió que Cristo le ofrecía una comunión permanente. ¿eh? El deseo de Zaqueo era contentarse con verle un momento y poder decir a la gente, yo estuve cerca de Jesús. Eso hubiera sido una noticia para él, ¿no? Yo lo vi de cerca, Jesús. Pero Cristo le dijo, es necesario que yo entre en tu casa. Es la palabra pose, descanse, cobije. Quería brindar una comunión permanente para que Zaqueo pueda decir, yo me encontré con Cristo en tal fecha y de ese día ando cada día de decir, ando cada día, falta la palabra, bien acompañado por mi amigo Cristo. ¿Ah? Eso sale del texto, ¿no? Zaqueo diría, yo me encontré con Cristo en una plaza, pero él no se quedó allí, sino que entró a mi casa y desde ese día mi casa tiene la bendición de la presencia de Cristo. Esa es comunión. Entonces la experiencia con Cristo no es solo para algunos días en que nos ponemos más religiosos, ¿no? Más solemnes. Entonces ahí está desarrollando la siguiente actividad que hizo Zaqueo, recibió a Cristo con gran gozo. De la frase y le recibió gozoso. Ya. Ahora también, este hecho demostraba, ¿qué demostraba? Una gran expectativa. Creía que algo grande iba a suceder en su vida y en su casa con la presencia de Cristo. No dice que le recibió con resignación fatalista. Uy, ahora Cristo va a entrar en mi casa. No está arreglada mi casa. Hay algunos detalles ahí, cuando analizamos este pasaje, hay unos detalles que hay que verlo. Mira, a propósito, de repente no lo vas a incluir en el sermón evangelístico, pero ese es tu material que descubres. Mira, este, él arregló una comida para muchas personas, ¿ah? Porque Jesús no andaba solo, andaba con los 12 discípulos. Y tenía el grupo B, que eran los servidores. Ahí estaba Matías y el otro que era candidato a Bernabé, creo, ¿no? Que era candidato a apóstol en reemplazo de Judas. Ahí estaban. Y no eran dos, eran otros, el grupo B de discípulos. ¿Ves? Por eso es que Matías fue elegido apóstol porque estaba desde el bautismo de Juan, desde ahí estaba caminando cerca de Jesús sin títulos, sin recompensas, por decirlo, sin salir en la lista oficial, ahí estaban. Entonces había un grupo B. Y tercero, había un grupo de las damas, no en todos los viajes, pero estaba. Y ahora cuando Jesús dice, yo voy a ir a tu casa, Zaqueo no piensa, un almuerzo, un menú, se lo soluciono. Eran por lo menos 20, 25, 30 menús. No había celular. A su muchacho le dice, anda, dile a mi esposa que prepare 30 menús. Y la esposa dice, y no has dejado plata. ¿Cómo voy a...? ¿Cómo se preparó, ves? Y si la esposa no hubiera cocinado ella, atendido aún si el pedido de Zaqueo, todo eso. Si la esposa no se ponía, vamos a ir en una actitud, vamos a ir, de ayudar, apoyar a Zaqueo, se perdía la bendición para su familia. Hay un actuar también ahí de la esposa y los criados, todo ahí en casa se arregló. Esta reunión no estaba anticipado 15 días, una semana, era del día. ¿Ves? Hay otros detalles ahí que debemos ver, ¿no?
Entonces, por eso estamos diciendo que Saqueo lo recibió con gran gozo, una gran expectativa, ¿no? Y luego dice, este hecho nos demuestra una gran alegría. No dijo, ¿qué voy a hacer? Yo me estaba, ya esto lo pongo ya quizás aplicando también a este tiempo, ¿no? Yo me estaba divirtiendo tan bien y Cristo me estaba persiguiendo, ¿no? Ya que me encontró, me entrego a Él. ¿Qué voy a hacer? Yo sé que te diviertes en el camino del... Yo sé que divertirse en el camino del pecado no es nada satisfactorio. Y el hombre que experimentó el poder de la riqueza, del placer, de la sabiduría, de la fama, dijo que esa clase de vida es vanidad de vanidades. ¿Quién fue? Salomón. Salomón en Eclesiastés. Salomón Eclesiastés tiene buenos recursos para evangelizar, ¿eh? Porque habla de la vida sin Dios es vanidad de vanidades. Entonces ahí se usa un recurso para reforzar esta idea, ¿no? Luego, este hecho también de recibir con gozo demuestra que tenía una gran fe. Saqueo creyó que su vida estaría mejor con Cristo que sin Cristo. Su economía estaría mejor con Cristo que sin Cristo. Eso es lo que piensan los ricos para rendirse ante Cristo. Pues, ¿qué va a hacer de mi economía ahora? Si él hubiera creído, si él, ¿cómo? Si él no hubiera creído, no hubiera hecho esa decisión en relación a su economía. Él creyó que su familia va a estar mejor con Cristo que sin Cristo. Por eso le permitió entrar a su familia. Aquí es no. Si él no, hay fallas también en la redacción. Si esperas algo grande de Jesús, eso lo encontrarás. Si esperas religión, religión encontrarás. Sí, pues, algunos solamente se han cambiado de religión o han adoptado la religión evangélica porque es más ordenadita, como decir, ¿no? Pero otra cosa es encontrarse con Cristo. Y esto puede ser el último, de repente por el tiempo también hay que ver, sermón evangelístico es breve siempre, ¿no? Enmendó sus errores. Aquí todo esto habla de arrepentimientos. Si en algo he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Él arregló sus errores en situaciones específicas. Arregló su vida económica, porque eso es lo que estaba totalmente desordenado. Delante de los hombres, Saqueo era un hombre emprendedor, un éxito, pero delante de Dios estaba muy mal, porque esa riqueza era con ingresos ilegales. Esto demuestra un arrepentimiento sincero, un deseo de comenzar de nuevo. Es una situación específica. Yo creo que Saqueo pidió perdón a Dios. Su pedir perdón a Dios fue así: Señor, perdóname porque he llevado una vida económica desordenada. No dijo, Señor, perdona todos mis pecados, Señor. Sí, he pecado contra ti. No, son situaciones específicas. En una actitud positiva enmendó sus errores, porque ese dinero mal ganado no le traía paz, ni una conciencia limpia. Por eso devolvió el fruto del fraude. ¿Ya? Y también en el tiempo oportuno tomó esa decisión cuando tenía la oportunidad de enmendar sus errores. Ahí estaba las riquezas, había salud, había oportunidad de trabajar también, ¿no? Tuvo que trabajar adelante. Qué triste es ver a hijos que ya no pueden pedir perdón a sus padres porque esos ya murieron. Ver al hombre queriendo pedir perdón a sus hijos y a su esposa en un lecho de dolor, incapaz de hablar o de moverse. Qué triste. Por eso hay un tiempo oportuno de poder enmendar sus errores. Y esto ya es como decir, invitándole a la decisión. Por eso no hay que demorar mucho, también hay que medir esto. Saqueo creyó a la palabra de Jesús. ¿Cómo lo demostró que creyó a Jesús? Ahí estaría la pregunta, ¿no? ¿Cómo lo demostró? Lo demostró cuando obedeció. Cuando Cristo lo llamó allá debajo del árbol, obedeció. Eso es creerle a Cristo.
La mejor manera de demostrar que creemos en Cristo es obedecer sus mandatos o mandamientos para los católicos, ¿no? Esa es la mejor manera. Usted cree en Cristo, entonces la mejor manera de demostrar nuestra fe en Cristo es obedecerle. ¿Qué te está pidiendo Cristo hoy? Está pidiendo tu corazón, ¿ves? Lo demostró cuando lo recibió en su corazón. ¿Cuántos creen en Cristo? En Perú el pueblo es religioso. Ahí van a levantar sus manos mucho. Pero él dice, Jesucristo dice, yo estoy a la puerta de corazón y llamo. Y si alguno abre esa puerta, entraré a él. A ver, ¿cuántos creen esta palabra? Ahí están las personas, van a demostrar. Y si estás compartiendo, vamos a decir, ¿no? Así, de una manera comprensible la palabra, hay respuesta del público. Entonces le digo, estás listo para abrir la puerta de tu corazón. Ahorita, ya le estoy preparando. ¿Cómo demostró que Zaqueo que creyó a la palabra de Jesús? Lo demostró cuando lo recibió en su casa. Así que esto fue, vamos a decir, importante. No estaba pensando solo por sí, sino también su familia. Esa decisión afectaría a su familia. Casa está ahí. Lo demostró cuando arregló sus cuentas económicas con Dios. Él arregló allí. Por eso Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Sí? Lo demostró cuando Cristo lo confirma la salvación de su familia. Jesús le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Zaqueo creyó esa palabra. Jesús le dijo, yo vine a salvar lo que se había perdido. Eso es Jesús, vino a salvar a cada persona que se sienta sin perdón, sin paz, se siente perdido. Zaqueo aceptó esa palabra y le tomó la promesa a Cristo. Entonces, su vida fue diferente, ¿no? Y a la conclusión, ya casi como invitación, ¿no? Ahora tú puedes tener un encuentro con Cristo que va a marcar tu vida. Para ello es necesario, le digo cómo, oír la palabra. ¿Usted ha escuchado? Creer que Cristo es el único Salvador. Eso es direccionar tu fe. No tienes muchos salvadores, hay un solo Salvador, Jesucristo. Y recibirlo en tu corazón a través de una oración. Eso es lo que debes hacer ahora, ¿no? Sí, ¿por qué dejó escrito este relato el Señor, ¿no? Para nosotros, porque también podemos dar esos pasos para tener ese encuentro con Jesucristo. Ya la invitación ahí se hace. Este es el bosquejo desarrollado y aquí está ya solamente las divisiones principales y las subdivisiones para ver el orden en que eh, cómo se desenvuelve, ¿no? Cómo el orden va fluyendo de las divisiones principales. No solo debe haber orden en las divisiones principales, esto con el tema. También tiene que haber orden entre las divisiones principales y las subdivisiones. Este material, ¿no? También debe haber un orden natural, lógico, fácil de recordarlo o de seguir la exposición que está haciendo el predicador. Eso, ¿no? Ya, ahí está el ejemplo, hermanos. Preguntas, se nos va el tiempo. Estamos viendo sermones expositivos de pasajes narrativos. Bien. Preguntas, hermanos. Les agarró sueño, ¿no? Mm. Qué rico, Pasión Patrón. Es un sermón expositivo. Evangelístico es. Pero para mí es más difícil hacer el sermón evangelístico. Yo más saco para la iglesia, cursos bíblicos, lecciones para la escuela dominical. Pero el sermón es evangelista. El evangelista sí tiene
si tiene, vamos a decir, sus recursos para desarrollar sermones. Muy bien. Preguntas de la elaboración. Estamos viendo elaboración de los sermones expositivos. Ajá, ya hemos visto los tres, las tres clases de sermones por su estructura. Eso es, ¿no? Por su estructura solamente hay sermón textual, sermón temático y sermón expositivo. Entonces, en cuanto a estructura, y cada uno entonces tiene su particularidad, ¿no? Cada uno tiene su utilidad, es útil. Pero el sermón textual y el sermón expositivo, es decir, es más exigente en que el material debe salir del texto. De ahí procure sacar todo el material del texto. Y si vas a usar algún versículo para reforzar la idea, solamente menciónalo. Para eso es útil los proverbios. O si estás predicando alguna epístola del Nuevo Testamento, entonces, para reforzar el pensamiento, una ilustración puede ser del Antiguo Testamento, pero en la parte específica que, que refuerza la idea que estás compartiendo. Esto hay que saber usar, ¿no? Hay muchas ilustraciones en el Antiguo Testamento, los casos que sucedieron ahí, los personajes de la Biblia pueden servirnos de ilustraciones, ¿no? Y también en los pasajes narrativos como este caso, ¿no? Incidentes en el ministerio de Jesús, todo eso es también material para un sermón expositivo, ¿no? Si quieres hacer un sermón temático, como le digo ya, solo usas una parte de ese pasaje narrativo y lo subes a categoría de tema. Para ti eso es un tema. Pero ojo que tu tema sea divisible, que se pueda dividir, ¿no? Mínimo 2 divisiones y puedas conseguir material. Hay muchos sermones que se van a quedar en el camino, así es, hermano. En la vida del predicador hay muchos sermones que se quedan en el camino porque nos pareció una bonita idea por ahí y lo pusimos, pero a veces no hay suficiente material. ¿Qué hago? O este material lo puedo poner en una subdivisión o si no se queda ahí hasta que madure, ya con el tiempo encontrará su material. Entonces no puedes construir una casa si no tienes los materiales adecuados. Tú quieres construir una casa de 2 pisos, hay que tener los materiales adecuados, las finanzas. Igual también el sermón. Primero es buscar los materiales a través del análisis. Ahí, tu análisis, lo que tú te has esforzado, comprender ese versículo y después ya vas a ir a los diccionarios, significado de las palabras, todo, ¿no? Y después ya vas a los comentarios y ojo que cada comentarista tiene también su punto de vista. Muchas veces no te va a apoyar en lo que estás desarrollando. Tú ya has entendido en cierta manera ese pasaje, pero ellos están de repente en otro entendimiento, no te va a apoyar. Además, los comentaristas no comentan cada frase, sino de 2 o 3 versículos hacen un resumen. Entonces, pero de todas maneras consulta, porque ellos también para que escriben ese comentario han hecho un trabajo de análisis. Nos ayuda. Ahora, hermanos, hay un montón de recursos para elaborar los sermones. Y, hermanos, estoy esperando sus hermosos sermones para las tareas. Y les estoy devolviendo también con las orientaciones, sugerencias que les puede ayudar. ¿Ya?
¿Las preguntas? Ya nos vamos. Pastor, los sermones, lo pasamos solamente por el grupo de WhatsApp, al grupo, ¿verdad? Sí, a mi WhatsApp mejor. Ya. Sí, Los sermones, pastor, ¿de qué temas? la- Cualquier, el, cualquier. el libre, es el tema libre que ustedes escojan. Ya. Sí. Sea textual No, ahí, o... ya hemos pasado textual, eran dos y uno les devolvía y me tenían que devolver corregido. El temático también son dos, pero yo solamente les evalúo y les puedo devolver Ay, allá ay, ay. con las orientaciones. Sermón Tengo chavitas. expositivo uno, porque como si no te voy a poner solo la nota, sino que ese sermón lo puedes mejorar, hermanos, ya lo vas a perfeccionar con el tiempo. El hecho es que manejes y no te quedes con Claro, el este objetivo, curso. pastor, es que nos corrija, nos dé las alternativas, las mejoras o las Claro, observaciones para decir si está bien o está mal. O, hacemos claro, más, se aprende más. claro, así es. Eso es, hermano, eso es en homilética. Fuera otro curso, ya podemos ir en un cuestionario y resuelvan eso, o de repente un examen, ya, pero homilética, hay que saber hasta dónde has avanzado y de ahí sigue adelante, hermanos. Sigue leyendo el libro, otros libros de homilética, otro ejemplo. Cuando ves a predicadores, ¿no? Uno hay que tener cuidado, si tú estás siendo como oyente y de repente, primero aliméntate la palabra, después analiza la homilética, porque si no te vas a perder el alimento. Yo me siento, vamos a ir a escuchar, predico un líder de la iglesia y primero es la palabra. Ahí estoy escuchando palabra de Dios, es mi alimento. Después ya analizo la homilética, ¿no? Y si me dice, pastor, ayúdame por decir, ¿no? ¿En qué puedo mejorar? Algo así, le puedo dar algunas ideas. Pero si no me dice, yo, vamos a ir, no he ido a analizar su homilética, sino que yo he ido a alimentarme de la palabra. No siempre voy a estar en púlpito. A veces voy a estar sentado ahí escuchando que predique un líder solamente. Entonces hay que tener cuidado también que nuestra participación en las reuniones que estamos en la iglesia. Así que hermanos, le espero sus tareas, ¿ya? Gloria al Señor. Hasta aquí, gracias hermana Abigail, también nos ha escuchado. Y voy a tratar de subir la lección de hoy día y les voy a dar la dirección. Si no es en Drive, será en YouTube. A ver dónde lo subo. Voy a ver. Pastor, muchas gracias. No, de Ahora, nada. Bendiciones. Bendiciones, vamos a orar, hermanos. Señor nos ayude. Padre bendito, muchísimas gracias, Señor, por hasta aquí, Señor, tu sustento, tu fortaleza es para nosotros, Señor, indispensable, Padre. Dependemos de usted, Señor amado. No podemos vivir, Señor amado, solo guiados por los sentidos humanos. Estos sentidos pueden fallar, pueden equivocarse, Señor, y no tienen, Señor, toda la comprensión, Señor, del pasado, presente y futuro, Señor. Solo usted, Padre amado, puedes guiar nuestra vida, Señor, por el camino correcto. Bendito sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este grupo de estudios. Ayúdales, Padre, en el ministerio de la palabra, porque tenemos que predicar e enseñar también a otros. Oh Dios mío, respáldalos, Padre. Ahora que están aprendiendo, Señor, esta ciencia de la homilética, Señor mío, ensancha ese entendimiento, Padre de la gloria, para que puedan ser efectivos en la comunicación de tu palabra. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos, bendiciones. La oración de todos Entonces están. ahora nos vamos al break, ¿no, pastor? Gloria a Dios. Bendición, pastor. Bendición, hermano. Gracias, gracias, bendiciones. Hasta el próximo lunes. Gloria al Señor. Buenas noches, pastor. Bendiciones. Bendiciones. Gracias, hermana Abigail. Dios le bendiga. Bendiciones. Bendiciones, mi hermano Osvaldo. Sea, Hermano pastor. Rioger. Bendiciones. Gloria al Señor. Hermana Edelina. Bendiciones. Ay. Hermano Manuel López, bendiciones.
Adelante, adelante. Mayim, mayim. Pajarin cama, pajarin cama. Gloria al Señor. Bueno, chao.